30%, 400.000 personas que voten en esa revocatoria, y cuando salga por lo menos la mitad, si más de la mitad, o sea, en esos 200.000 votan que hay que revocarle, se le revoca el mandato y se elige un nuevo alcalde, gobernador. Esto es especialmente para el sistema ejecutivo. Así, para todo el tema de los mecanismos directos, los cabildos, los referendos, en fin, todos estos mecanismos que se realizan a través del voto. Pero para nosotros era muy importante el tema de los mecanismos más bien deliberativos, como la planeación participativa, como el presupuesto participativo, en fin. Para estos, entonces, la reforma interesante fue la creación de un sistema de participación presidido por el Consejo Nacional de Participación, que tiene componentes del gobierno, de ministerios y planeación, de la política, gobernadores, alcaldes y ediles. La sociedad civil, entonces, va a quedar representada y todo un mecanismo que sería lo del Consejo Nacional de Participación. Ese mismo mecanismo. Y además, pues está todo el tema en la institucionalidad, que es en el Ministerio del Interior. Y ese mismo mecanismo, ese sistema, se reproduce a nivel de gobernaciones, a nivel de alcaldías, hasta nivel 2 del tamaño, más o menos, ciudades de más o menos 200.000 habitantes. Y el otro elemento, una parte muy importante de las tareas que va a hacer el Consejo Nacional de Participación es la revisión de la política y la evaluación de la política y la generación de una política de participación que incentiva a los ciudadanos a participar, porque esa participación es instrumental para tomar decisiones y no simplemente votar corriente. Entonces, en ese sentido, digamos, una parte muy importante es la simplificación de los espacios, lo que llaman la economía de espacios, porque lo que ha pasado en estos 20 años desde la Constitución es que se han generado espacios, y al final los ciudadanos no saben ni dónde van, ni para qué van para participar, y diluyen y simplemente dejan de participar, como lo hemos registrado en la medición del capital social. Y finalmente, entonces, otra parte muy importante donde Juan Carlos Rodríguez nos ayudó muchísimo, es todo el tema de crear un mecanismo de identificación de los recursos que se dedican a participación, de tal manera que podamos evaluar si esos recursos están sirviendo para algo o se están utilizando con otros propósitos, y esto es una parte muy importante de ese proyecto. Bueno, principalmente esta ley lo que quiere es organizar el gasto que ya está diluido en diferentes entidades a nivel nacional. Encontramos que los propósitos de estos recursos tenían destinos diferentes a la inversión en participación directa y están siendo utilizados para apalancar gastos de funcionamiento e inversión de estas entidades. Entonces, una de estas iniciativas es poder reorganizar este gasto, identificarlo y de esta forma pues darle el propósito que pues la ley busca. Bueno, usted lo ha dicho, senador, la gente participa cada vez menos. ¿Será que esa ley sí logrará pues su objetivo de que la gente se anime a participar? Yo creo que sí, es decir, digamos, hay un proceso general de desmovilización de la ciudadanía, cuyos primeros síntomas comenzamos a verlos en el 2005, pero ya para el 2011, y estamos hablando de la medición del capital social que hace la Fundación Restrepo Barco, David Hurtado, Diana García, Andrés Copete, de un equipo de investigadores muy seria, y claramente es porque simplemente hoy en día la gente no sabe para qué participa, y el Estado, un poco lo que pasó es que la institucionalidad que existía antes, simplemente con la reducción del tamaño del Ministerio del Interior con el de Justicia, pues simplemente perdió, digamos, importancia. Hoy en día no solo se separaron el Ministerio del Interior y de Justicia, sino que se creó una viceministerio de Participación y Defensa de los Derechos,
que entonces crea la institucionalidad que ya con todos estos elementos y la articulación del sistema a nivel nacional y departamental y municipal, va a crear una institucional donde podamos realmente lograr movilizar otra vez a la sociedad civil, a los ciudadanos para que participen. Bueno, hay una palabra que usted menciona mucho y yo creo que todas las personas que lo siguen lo identifican con esa palabra y es capital social. Y precisamente lo acaba de tocar y entremos a ese tema. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Porque además en este comienzo de año usted ha estado en muchas ciudades hablando de capital social. Sí, el tema de capital social realmente es como, digamos, lo que nos da la estructuración. Tiene una medición del capital social, tiene mecanismos de participación y tiene reformas electoral, todo casa, porque todos se apoyan mutuamente para lograr lo que todos queremos, que son ciudadanos responsables de lo público y ciudadanos activos, una sociedad civil activa y todo lo demás. Este tema de capital social entonces es el capital que existe en las relaciones y uno, digamos es muy inmediato. El otro día en Cartagena estuvimos y estábamos hablando con el director del Universal, entonces comenzamos a hablar, él me contó de que había estado en la universidad estudiando cuando yo era un poquito más grande y tal, y hablamos y nos acordamos de un hermano de él que también nos habíamos encontrado. Entonces ese procesito de recordar eso, lo que estábamos nosotros es como llamando a cuentas el capital social que existía entre nosotros, y eso lo hace uno continuamente, todo lo que uno hace, digamos, es las relaciones y todo ese tipo de cosas, y entonces en la medida que una sociedad tenga mucho más de ese capital social, pues una sociedad donde es más fácil cualquier interacción social. Si todo está caracterizado por la desconfianza, pues entonces uno invierte mucha energía, lo que llaman costos de transacción, en defenderse y en cuidarse, en lugar de, como suele en Suecia, donde la confianza interpersonal, la confianza que tienen unos extraños es del cerca del 68%, versus en Colombia, que es casi un poco menor del 11% de la gente que dice que confía en los demás. Entonces, esa es una medición, es una cosa bastante elaborada, es un instrumento supremamente preciso y arroja no solamente el capital social, sino dos factores que son importantes. Uno es confíe. Capital social, como lo medimos nosotros, termina midiendo como el tejido social, las relaciones horizontales, la solidaridad y la mutualidad, la articulación vertical de la sociedad, pero también se separa en un factor que mide la institucionalidad, la confianza institucional, el control social, en fin, y participación política y participación cívica. Y finalmente, el gran descubrimiento de lo que hemos encontrado en esa medición, que es FENOVAL. Acuérdense de esa palabra, FENOVAL, fe en fuentes de información no validada, que es comer cuento. Es básicamente tener fe uno, que por ejemplo, que los medios se ocupan en profundidad de los problemas, pero no leer periódico, o decir uno que, digamos que la gente se informa para participar, pero no participar. Es decir, es básicamente creer sobre una serie de fuentes de información, pero no tener los mecanismos de validación social, que son básicamente la participación en organizaciones voluntarias, participación cívica y la participación en procesos políticos, especialmente el tema de eslabonamiento, que ese tema se cierra inmediatamente con el tema de la propuesta de la reforma del sistema electoral. Porque lo que encontramos nosotros en esa medición es que el 62% de los colombianos no tienen la menor idea ni quién es su representante para el Senado, la Cámara, la JAL, todo esto, 62%. Entonces, hay un problema. Esto se confirma además con un poco los resultados de la medición de capital social, donde hay un 56% de abstención, hay un 14% de votos anulados en las elecciones del 2010 para el Congreso y hay 5% de votos anulados, o sea,
todo esto suma 78%, que hace que las decisiones sobre el sistema legislativo termine tomándolas solo el 22% de los ciudadanos. El resto de los ciudadanos no tienen la menor idea. Entonces todos estos elementos se unen, se tejen para crear una situación como la actual, donde ha habido una inmensa pérdida de capital social y en ese sentido estamos comprometiendo el futuro crecimiento sostenido de la economía y la efectividad institucional. Senador, esas palabras de Fenoval, K social, confía, eso tiene como una marca registrada con John Sudarsky. Espero que no, porque digamos, hoy en día las utilizan mucho pues la Fundación Restrepo Barco, los investigadores, y es muy importante que la utilice todo el mundo, porque finalmente, como siempre, digamos, esas palabras se usan para describir unos fenómenos que están actuando en la sociedad. El tema de Fenoval, en las visitas que hicimos en las ciudades, fue hubo regiones donde eran muy altos en Fenoval y realmente el tema era muy dramático. Yo creo que Santander, por ejemplo, Bucaramanga fue muy tremendo el resultado porque era altísima en Fenoval. La complicación al tener alto Fenoval es que la gente cree cualquier cuento que llega, come mucho cuento. Y el que cuenta, el principal cuento que se come es el que ellos se responsabilizan de lo público. Entonces la gente, o sea, que se responsabilizan ella de es lo público pero no lo hacen. Entonces se quedan en la casa muy contentos, quedan tranquilos, quedan felices. Yo me responsabilizo de lo público, se dicen a sí mismos. Un poco son mitos sociales con el cual la gente, es un mecanismo psicológico que se llama como disonancia cognitiva, que hace que usted para poder estar contento tiene que creer unas cosas y entonces las cree, pero esas cosas que usted se inventa para poder estar tranquilo, pues termina desmovilizando de lo público. Y entonces, ¿la consecuencia cuál es? Si cree que hay un imaginario, un mito, y no lo es, la consecuencia previsible es que la gente cree vivir de una manera y no. Y no lo está creyendo, es decir, exacto, no lo hace. Entonces, por ejemplo, el tema de participación, digamos, el tema de la desmovilización de la sociedad civil es dramático. Ha habido el 50% de pérdida de lo que podríamos llamar la membresía en organizaciones voluntarias seculares. Encontramos algunas ciudades donde esto es absolutamente ridículo. Digamos, Cartagena es una ciudad donde menos del 2% de la población participa en organizaciones voluntarias. En general lo que encontramos es que en la costa la concepción de sociedad civil no existe. No existe, la idea de organizaciones voluntarias no está concebida. Entonces, no solo no está concebida, sino que está empeorando. Entonces, son temas de cambio cultural que si no se cambian no va a permitir convertir estas formaciones sociales en sociedades cívicas modernas. Bueno, y toda esta información que nos está dando es porque se realizó precisamente el estudio Barcas de Capital Social, que precisamente fue una metodología que usted diseñó, que se ha realizado ya en 3 ocasiones, en el año 1997, en el año 2005 y en el año 2011. En el 2011, pues permite ver la evolución en 5 años y tuvo resultados, obviamente hay un balance a nivel nacional y en diferentes ciudades. Usted estuvo visitando Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Cartagena. ¿Cómo nos puede describir, pues para comprender y cerrar un poco este tema, el balance de ese estudio? Bueno, lo que sí hay es que, digamos, el gran desastre es Bogotá. Bogotá porque quedó de estar en un nivel de capital social relativamente alto, quedó en el peor nivel de capital social, en peor nivel de CONFIE, pero por lo menos los bogotanos no comen cuento. El problema es que no comen cuento, pero no saben qué más comer. Y en cierta medida no participas en lo cívico. Entonces, digamos, pero ese fue el gran desastre. El otro tema que sigue ahí es Cali. Cali, por lo menos había tenido un fenómeno que es interesante, que fue
la caída de Fenoval entre el 1997 y 2005. Pero el Fenoval de Cali volvió a subir de una manera absolutamente disparada. Quedó como la ciudad con el más alto nivel de Fenoval del país. Tal vez Bucaramanga lo supera. Gravísimo, digamos, el tema de Cali, porque además volvió a subir a Fenoval y entonces está todavía en las nubes. No sé si esto fue medio en el 2011 y es posible que vaya a caer ahora, una vez que entre la nueva alcaldía y le pase un poco lo que le pasó la gobernación, pero la nueva alcaldía del alcalde Guerrero, que va a comenzar un poco lo que le pasó con el gobierno de Uribe con el tema de la caída de Fenoval que hubo a nivel nacional. Es decir, había un control total de los medios y el imaginario popular, y apenas comenzó el gobierno de Santos se destapó todas las cosas que habían, y entonces es posible que en Cali suceda eso, pero Cali tiene unos problemas muy complicados porque ni siquiera tiene concebido como la formación de las alcaldías mayores. Entonces tiene unas comunas muy pequeñitas, tiene 22 comunas que no permiten ningún proceso de descentralización. Entonces a ellos ni siquiera se les ha ocurrido que esa sea una idea importante, y mientras no lo hagan no hay un mecanismo de crear un ámbito intermedio de participación y acumulación como sí lo ha hecho Cali. Perdón, pero como lo ha hecho Medellín. Medellín tal vez es la ciudad que sale mejor librada de todo este proceso, porque si bien hubo una caída muy fuerte a nivel nacional de capital social, Medellín, por todo ese proceso de participativo a nivel local, logró aguantar la caída. Medellín tiene un proceso de transformación muy interesante porque fue, siendo la ciudad en 1997, ¿se acordamos cuando usted se acercaba a un CAI y lo recibían los policías con unas ametralladoras porque Pablo Escobar o alguno de estos héroes contemporáneos habían dado precio por la cabeza de cada policía? Para el año 2005, si bien seguía siendo la ciudad del país que tenía el peor nivel de capital social, era la que más había ganado. Y lo que pasa para el 2011 es que es la única ciudad donde no cae, en contraposición, Bucaramanga también aumenta, en contraposición a la tendencia nacional, que entonces logró mantener su capital social y hoy día supera a Bogotá, a Cali, algunas otras ciudades que no recuerdo con precisión en este momento, pero prueba una vez más que estos procesos participativos, porque además sus comunas son grandes, entonces permiten un proceso de descentralización, donde igualmente existe un problema de ese estilo es en Cartagena, donde las comunas son muy pequeñas, son de 50.000 habitantes, son prácticamente barrios. En Cartagena ya crearon unas comunas grandes, igual que en Barranquillas, pero no han hecho ningún proceso participativo ni ningún proceso, digamos, de descentralización. Y en Cartagena no está dentro del imaginario del alcalde hacerlo por el momento. Entonces, este instrumento de medición de capital social le da una precisión impresionante y sirve mucho de línea de base para estos nuevos alcaldes y gobernadores en muchos casos. Perfecto, senador. Estuvo reunido con los alcaldes de cada ciudad, ¿verdad? Sí, señora. Eso fue. Bueno, yo tengo como curiosidad, ¿cómo empezó su historia con el capital social? ¿Cómo decidió abordar ese tema, esos temas? Pues porque no es algo que viene de los últimos años. Entonces, si nos cuenta qué lo llevó a involucrarse en esta temática. Yo fui asesor de la constituyente y ahí aparecieron cosas, apareció el tema del consejo, digamos, fue una sorpresa, yo ni siquiera estaba montado en ese tema, que era lo de los consejos territoriales de planeación, que era un espacio de articulación de la sociedad civil. Entonces yo participé en la formación de ese primer Consejo Nacional de Planeación. Ahí nos inventamos el concepto de capital cívico institucional, pero en ese momento llegó el libro de Putnam y en ese momento entonces entró el concepto de capital social
se hizo el COMPES de participación y yo dije, bueno, yo mido, hay que medir el capital social, yo lo mido, yo soy como experto en medir esas cosas, lo he hecho en otros productos y ahí nos metimos y fue muy interesante porque pues ya vamos en 3 mediciones y es un tema, es un instrumento científico muy poderoso, es muy poderoso y con una gran precisión. Y ahí quedé, pues mejor dicho. Claro, es medir casi lo que parece un intangible, ¿no? Volverlo medible. Bueno, pasemos al tema de educación, que es otro de sus fuertes, de los temas que lo obsesionan. Y cuenta. Es que de pronto también para la audiencia es un poco complicado entender si esto es un tema que viene con anterioridad, cómo se relaciona con su trabajo como senador, porque es parte, me parece importante dar claridad sobre el tema de cómo el capital social se relaciona con el trabajo que usted realiza cotidianamente en el Senado de la República. Por eso, digamos, sí, la medición de capital social, y eso venía de un diagnóstico anterior. Entonces, soy elegido senador, y entonces, obviamente, de ahí, de nuevo, juega medición de capital social, donde aparece el tema sociedad civil y participación, se miden. Y está el tema de eslabonamiento legislativo, que también se mide. Entonces, eso coincide con... Y el otro tema que vamos a mencionar ahora con nuestras expertas en el tema de educación, es que una de las relaciones más impresionantes que encontramos nosotros es que el bachillerato completo es el umbral educativo necesario para el proceso de movilización cognitiva. ¿Qué es movilización cognitiva? Uno habla de la movilización social, la movilización política, pero movilización cognitiva es cuando usted tiene los elementos de formación intelectual suficiente para entender la vida moderna, para que comience a bajar Fenoval. Entonces, eso nos lleva inmediatamente al tema. Estamos hablando desde el primer libro de Capital Social que salió en el año 98, 2001, donde el tema del bachillerato completo se vuelve muy importante. De ahí que entonces ahora con los temas de educación estemos muy centrados el equipo en el tema de educación media, porque digamos ese es el gran bache de lo que estamos encontrando, digamos un tema que es un poco escandalizante, es que hay 1.300.000 colombianos entre 20 y 25 años que no tienen bachillerato completo. Y bachillerato completo estamos hablando de años 11 y 12, o formación técnica profesional que también lo hacen. Entonces nosotros estamos dejando pasar mucha gente sin ese bachillerato completo que queda de alguna manera sin los elementos cognitivos para entender la vida moderna y entonces son mucho más propensos a comer cuento. Bueno, quedan en desventaja. Vamos a que nos cuente la experiencia Lina Gómez y Andrea Pisano, quienes están trabajando el tema de educación. Bueno, durante casi alrededor de un año hemos hecho una investigación de toda la cadena de formación, no solo de educación media, sino hemos hecho una revisión de cómo el país ha avanzado en cada uno de las cadenas de formación. Como lo menciona el senador, el punto neurálgico está en garantizar la educación media. La idea es en el próximo periodo hacer un debate para citar a las diferentes instituciones, Ministerio, ICETEX, ICFES, que puedan adelantar pues dicha labor. También es un tema de equidad. Hemos descubierto que hay unas grandes diferencias entre las regiones. Hay regiones que tienen coberturas de menos del 30%. No recuerdo en este momento las coberturas exactas, pero regiones como Vaupés, Bichada, Guainía tienen coberturas muy pequeñas. También es un tema de grande inequidad entre las zonas rurales y urbanas. En el campo, la deserción escolar es casi el 50%, es decir, de cada 2 estudiantes, 1 sale antes de llegar a bachillerato. Entonces, esperamos poder en el próximo periodo trabajar ese tema y trabajarlo con
tanto en el Senado y la Cámara, y tratar de lograr avances a nivel regional y que alguien se apodere del tema, porque como el senador siempre dice, uno de los problemas es que no hay como un ombudsman, como una persona que esté dando la pelea por la educación media. Creo que usted es la persona ahora que va a estar dando la pelea por la educación media. Entonces, aunque no hemos tenido este semestre de debates o algo, es un tema en el que hemos avanzado mucho y pues que el próximo semestre va a ser central. Ahí, digamos, es parte de un debate que tuvimos en la Comisión Sexta sobre el tema de una reforma para subsidiar los intereses de los préstamos del ICETEX. Y lo que nosotros quisiéramos es, digamos, es muy fácil que los que están dentro del sistema exijan más, pero los que están fuera del sistema, yo no veo que haya mucho, digamos, senador que represente a los que no completaron bachillerato, porque los que no completaron bachillerato nadie los representa, porque no se cuentan y porque además ellos no se consideran una colectividad. Entonces hay que entrar a trabajar sobre eso. Y yo creo que ese va a ser un poco el reto del año entrante, donde también se van a estar discutiendo temas sobre educación superior, pero de nuevo es en ese eslabonamiento entre primaria, bachillerato y educación superior, o lo que llaman ahora educación terciaria, que incluye 11 y 12, donde hay las grandes inequidades en el país, las muy dramáticas, y que mientras Colombia no tenga un cubrimiento universal en educación media, dejaremos a muchos colombianos. Estamos hablando de un total de hoy en día de cerca de 15 millones de colombianos que por una u otra razón no tuvieron un bachillerato completo. Hay que impedir que eso siga continuando. Ahora, esto también tiene que ver mucho con el tema regional. Digamos, uno encuentra sorpresas muy grandes. Nariño, por ejemplo, tiene cerca del 50% solamente de cobertura en bachillerato. Entonces, lo que hemos, fíjese lo que pasaría en un proceso de donde usted hubiera clara la representación. Usted podía convocar a los representantes, los senadores de Nariño por territorios, y los podría poner a trabajar sobre el tema de ese problema de esa región, y crear toda la poder político con toda la legitimidad, no como pidiéndole un favor al gobierno, y ese sería una de las grandes ventajas del sistema electoral, porque hoy en día todos buscan que el gobierno les ayude para ayudar a sus regiones, pero lo hacen de una manera como suscepticia, porque hay cierta ilegitimidad de ese proceso. De tal manera que por eso es que es tan importante la creación de los mapas electorales que tenemos, y por eso quisiera darle la voz a la doctora Catherine Miranda, que es nuestra geógrafa política. Bueno, un poco el trabajo que se hizo en la creación de la simulación del sistema electoral mixto inició por determinar el porcentaje que iba para distritos uninominales, que equivale al 60%, y el tramo proporcional, que equivale al 40% respectivamente para Cámara y Senado. En Senado, los distritos uninominales tienen aproximadamente 810.000 habitantes por territorio, y en Cámara de Representantes 410.000 habitantes. Este sistema lo que nos ayuda es a que efectivamente el ciudadano tenga una relación muchísimo más directa con el representante, y viceversa, ya que por partido político solo se podrá presentar un candidato en cada territorio, al igual que en Senado de la República. En el sistema proporcional estamos hablando de una lista cerrada que el partido ordenará, y los votos de aquellas personas que no ganaron en el distrito uninominal no se van a perder. Es la gran novedad del sistema electoral mixto, es que estos votos no se pierden y van a ir a una gran bolsa a nivel regional en Cámara y a nivel nacional en Senado de la República, y de allí
por cifra repartidora determinaremos cuántas curules le corresponderá a cada partido político. Claro, ¿cierto? Si no, vuelvan a ver el video. El video es bastante claro. Es mucho más. Jorge Londoño me felicitaba mucho por el video. En realidad hay que felicitar al equipo porque fue. ¿Y cómo se llama? El realizador Luis Fernando Puentes. El video fue con la colaboración de un diseñador, un animador muy joven que se llama Luis Fernando Puentes. Sí, a él le tenemos que. Si la reforma del sistema electoral tiene éxito, es por Luis Fernando Puentes. Realmente. Felicitaciones. Sí, pero en 7 minutos. Bien. Bueno, senador, ya vamos cerrando esta hora de rendición de cuentas, pero antes quiero abordar el tema de la responsabilidad fiscal, que es una preocupación suya frente a los proyectos. De una manera muy general, si nos explica en qué consiste y por qué usted hace ese llamado permanentemente. Sí, el tema es que, digamos, es muy fácil legislar gastándose cifras ingentes de dinero y terminar nosotros como Grecia. Es decir, ese es el tema. Eso no se hace, digamos, en un solo gobierno, sino se hace a través de un proceso relativamente consistente de ir creando muchos más gastos de lo que son sostenibles. Y tuvimos ya lo mencioné sobre el tema de las becas del ICETEX, las becas no, los subsidio del préstamo, donde tuvimos una discusión. El ministro de Hacienda ya se expresó en estos días porque le preocupaban que estábamos creando unas leyes muy costosas. Y eso y además él tenía la fantasía de bajar el déficit fiscal, lo ha bajado al 2,8 y llegar a tener superávit fiscal, que sería ideal. Perú está creciendo a esa velocidad del 6-7% durante periodos largos, precisamente por ese, digamos, superávit fiscal que le permite al país seguir invirtiendo en lo que se necesita. Entonces, pero el problema es un poco como que usted le mete un pequeño gol. El presidente había prometido 1.2 billones para el tema de subsidios para estratos 1, 2 y 3, o SISBEN 1, 2 y 3, creo que era SISBEN 1, 2 y 3, y para subsidiar los préstamos. Entonces, además, en la Comisión Sexta le metieron un gol de cerca de 200.000 millones al año permanente. Y la plata que uno diría, bueno, ese es un gol que además el Ministerio de Hacienda pues no fue muy disciplinado en hacer la evaluación. Tuvimos 3 evaluaciones, una evaluación que decía que iba a tener 960.000 millones al año de costo, otra que decía del ICETEX mismo que decía que iba a tener una cifra como de cerca de 400.000 millones al año y antier nos llegó una opinión del Ministerio de Hacienda que decía que solo iba a costar 50.000 millones al año. Entonces, digamos, el Ministerio de Hacienda tenía que ser responsable sobre los datos y ejercer un control. Y por otro lado, los congresistas debemos ser muy responsables porque el año pasado las iniciativas crearon un costo de cerca de 4 billones de pesos, de los cuales 2.4 eran gastos permanentes para siempre. Entonces usted se le va cerrando y el presidente pues dice, ley de víctimas en 10 años, viviendas de interés social, 3.600.000 en 5 años. Entonces, el tema que comienza a preocupar es que lleguemos a producir un tema de, en vez de tener un superávit fiscal, tengamos un déficit fiscal que inevitablemente conduce a un momento de la verdad que puede resultar costoso para el país y sobre todo socialmente muy difícil de soportar y digerir. Es una preocupación que uno tiene que ser muy responsable en lo fiscal y eso requiere un proceso de racionalidad colectiva, de debate colectivo, el mismo que uno espera que se dé en un proceso de presupuesto participativo
que lo hagan los ciudadanos, mucho más lo deben hacerlo los congresistas. Bien. Bueno, senador, gracias por esa explicación. Y bueno, ya nos queda es nuevamente empezar la legislatura, tercer periodo, su tercer periodo en el Congreso. Ya no es tan primíparo, ¿verdad? Ya el tercer año ya, ya ¿qué proyectos vienen para...? El problema de ahora es que uno ya sabe demasiado. Bueno, y entonces, ¿qué proyectos vienen en la próxima legislatura? Un panorama muy rápido, ¿qué leyes están pendientes de aprobar? Una enumeración quizás sin profundizar en mayores cosas. En realidad, digamos, nuestras baterías están encaminadas a la reforma del sistema electoral, que es como un peso pesado. Ese es un, digamos, un elefante de un mamut que, bueno, nos va a tocar enfrentarlo entre todos. Y el otro es el tema de los debates sobre educación. Yo creo que la educación ha sido muy interesante porque hoy en día el aprendizaje que hemos acumulado por estar concentrados en ese tema, por todas las razones que hemos dado, es que tenemos un conocimiento muy preciso. El gobierno está a punto de recibir informes muy importantes a nivel internacional de la OECD y unas consultorías que hicieron de educación media. Entonces, la gran ventaja es que tenemos un equipo suficientemente claro en cuáles son los problemas y entonces podemos incorporar y ser mucho más propositivos en temas de las reformas que hay que hacer en educación. Bueno, igualmente a mí me gustaría que antes de cerrar pudiéramos expresar un poco cómo fue el trabajo en términos de números frente a lo que fue la Comisión Sexta, cuántas veces realmente se faltó al Congreso por estar en labores relacionadas con los temas de capital social y el proyecto de sistema electoral mixto, como para que también la audiencia tenga muy claro de manera puntual qué tan juicioso fue su trabajo legislativo. Y el otro punto es en relación con el próximo año legislativo, vienen otros temas que son anunciados por el gobierno y que son gruesos, como es la reforma pensional, el código minero, la reforma tributaria y también creo que están hablando de la pensional y pues en el tema de medio ambiente especialmente el relacionado con las CAR. También está el tema de salud, que obviamente el tema de salud es muy, muy importante porque en los debates que se hicieron lo que encontramos nosotros es que la debilidad de la superintendencia de salud es muy grande, tiene 300 funcionarios de los cuales 200 son administrativos, con unos problemas gigantescos que pues quién sabe en qué van a terminar, pero ahí estaremos atentos, aunque no son temas de nuestra comisión, estaremos muy atentos para lograr hacer esto. En términos de asistencia, yo he sido absolutamente puntuales. Las únicas excusas que he tenido han sido porque tenía compromisos para ir a presentar los resultados de Capital Social y tenía que ir a ello. Pero presenté mis excusas y todo muy bien. Muy formal, muy formal. Para el próximo semestre también el proyecto de participación pasó en todos sus debates, sin embargo por ley pasa a revisión constitucional. Entonces en el próximo semestre nosotros estaremos pendientes de su paso por la Corte. Posteriormente estaremos relacionándonos con su reglamentación, así como la de los actos legislativos que se aprobaron este semestre. Bueno, entonces en el próximo semestre volveremos con nuestro trabajo legislativo, con más rendiciones. Se instala el día 20 de julio, ¿no? Fiesta Patria, de instalación de las sesiones formales del Congreso. Entonces, a todos ustedes, pues muchas gracias por su asistencia. Escríbanos al correo y al Twitter del senador John Sudarsky, ahí aparecen los créditos y senador, su despedida. No, pues espero que ustedes hayan sentido que en realidad hemos sido responsables con las cosas
con nuestra labor legislativa. Es nuestro deber como senadores rendir cuentas y esperamos que ustedes además nos hagan saber sus inquietudes a través de los diferentes medios que hay. Twitter es uno bueno, Facebook también es uno bueno y estamos muy atentos, así que quería aprovechar también la ocasión para darle las gracias a mi UTL. Me siento muy orgulloso de mi UTL, Unidad Técnica Legislativa. Son personas jóvenes muy comprometidas y son profesionales todos ellos con un futuro muy promisorio. Bueno, muy buenas tardes a esta nueva rendición de cuentas del senador John Sudarsky. Estamos aquí con todo el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, queridos amigos y representados. Espero que después de esto se sientan representados. Bueno, senador, justo ayer, 20 de junio, se dio clausura al segundo año legislativo, que usted tiene la oportunidad de estar en el Congreso de la República. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa fue, digamos, muy negativa en un sentido, porque finalmente es una reforma que tiene muchos elementos valiosos, digamos, especialmente por la eliminación del Consejo de la Judicatura, que se había vuelto realmente, que dejó de hacer el trabajo que había que hacer en justicia durante 20 años y se introdujeron una cantidad de elementos adicionales. Pero lamentablemente, como se dice vulgarmente, el pan se les quemó en la puerta del horno, porque en la conciliación entre Cámara y Senado eliminaron las inhabilidades como causales de pérdida de investidura. Eso, digamos, eso es un tema bastante inaceptable. Como decía alguien, es como un gran orangután y que ilegitimiza todo el proceso, pero lamentablemente, aunque varios senadores nos acompañaron en la negativa, entonces entre ellos Juan Manuel Galán y varios los hombres del Polo y otros senadores adicionales, Carlos Ferro Solanilla, Juan Lozano, porque compartieron con nosotros esa visión de que esto, digamos, manchaba completamente esa reforma. Fue aprobada pues por las mayorías del Congreso. Bueno, me habla, senador, de la reforma de la justicia. Sí. Justo el debate que se realizó para cerrar la segunda legislatura. Sí. Ya vamos a hablar más adelante de todo el trabajo que incluye diversos temas que se realizaron en el año legislativo, que comprende de julio 20 a junio 20. Bueno, aquí le damos la bienvenida al equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo de John Sudarsky. Aquí nos acompañan las diferentes compañeros, colegas profesionales, y ya vamos a ir hablando con cada uno de ellos a lo largo del programa, a medida que vamos tocando los temas en los que cada uno trabajó. ¿De acuerdo, senador? Perfecto, perfecto. Bueno, senador, lo invito a que sigamos profundizando en el tema de la reforma a la justicia, que es el tema que más ha llamado la atención, es el tema de la coyuntura. La ciudadanía y en redes sociales están muy sorprendidos con esta reforma. Ya nos ha avanzado un poco. Hay incluso, como usted sabe, en redes un movimiento que llama como a hacer un referendo contra esa reforma que ha avanzado. ¿Usted cómo votó ese proyecto? No, pues como le comentaba, yo voté negativamente el proyecto, porque con esa exclusión de las incompatibilidades realmente, pues lo que tenemos son los legisladores legislando en provecho propio, y eso es inaceptable. Esto, si uno se lo suma al otro lunar que se presentó en la ley de participación, que fue que eliminaron todo el tema de que los congresistas debían rendir cuentas ante la ciudadanía y sus electores, pues yo creo que
rompe un tema muy central de todo nuestro debate, que es la idea de la rendición de cuentas, que es lo que estamos tratando de avanzar y que tiene mucha resistencia realmente por parte de los congresistas, pero esperamos que más adelante en la discusión del tema de la reforma del sistema electoral podamos encontrar fórmulas que sean un poco mejores que las que se proponían, que terminaron teniendo, sobre todo en la ley de parecer, un articulado muy farragoso que terminó asustando mucho a los congresistas. Perfecto. ¿En qué tema fue esa participación? En la ley de participación, el tema de rendición de cuentas de los congresistas. ¿Son reacios a presentar rendiciones de cuentas? Sí. Además, el articulado quedó redactado de una manera que terminó espantando a los congresistas y finalmente eso lo eliminaron. Bueno, frente a este tema de las inhabilidades, ¿qué puede suceder? Si en la reforma a la justicia que se propone ya no van a existir inhabilidades, ¿qué puede suceder? No sé si Alba, que es nuestra abogada. Alba, que es nuestra jurídica de cabecera. Nada, pues básicamente lo que sucedería es que si una persona es elegida congresista y más adelante incurre en una inhabilidad, ya no tendría un proceso de pérdida de investidura porque no existe la causal como pérdida de investidura. Un ejemplo concreto sería si una persona estando electa comete un delito o es privada de su libertad, ya eso no sería una causal para pérdida de investidura, sino que simplemente podría continuar. Asimismo, las personas que anteriormente incurrieron en ese tipo de delitos o que contrataron con el Estado, que incurrieron en cualquiera de las inhabilidades del artículo 179 de la Constitución. ¿Se está desmontando la Constitución, los avances de la Constitución del 91? Se están atropellando de diferentes maneras, ha habido demasiadas reformas, seguramente eso tiene que ser así, pero en realidad este último realmente es un retroceso importante. Un retroceso importante. Bueno, ahora, senador, pasemos a su tema del proyecto de reforma al sistema electoral. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué se hizo en este primer semestre? Pues estuvo bastante movido su trabajo en el tema de la difusión del proyecto de reforma electoral. Sí. Ese proyecto básicamente permitió que se hiciera un seminario internacional, vinieron varios conferencistas internacionales, el presidente de la República nos instaló el Congreso, fue un gran esfuerzo del equipo, esto requirió pues la movilización con todas las fundaciones internacionales, de las cuales recibimos un extraordinario apoyo, comenzando con el Instituto de Ciencia Política, el Instituto de Democracia y Liderazgo y muchas instituciones. Realmente nos sentimos muy importante el apoyo de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, quien también fue muy generosa en sus apoyos y en realidad fue un éxito muy importante porque nos permitió sacar del puro debate interno del Congreso un tema que además, digamos, pues tiene las dificultades lógicas que tiene una reforma tan profunda, pero nos permitió convocar a la opinión nacional, la prensa, los medios, de una manera muy importante y nos permitió invitar a varios académicos también colombianos en un foro que resultó muy lúcido dentro de los diferentes participantes, Francisco Gutiérrez especialmente, aunque hubo personas de varias universidades, y yo creo que fue una manera de poner digamos, en el visor público la reforma. Después de ello hicimos también una socialización en Cámara y Senado, ya individualmente con cada uno de los senadores, y entonces lo que nos queda es el arduo trabajo de hacer que la reforma al sistema electoral, que muchos de ustedes conocen, de todos modos está en la página y más adelante creo que vamos a presentar un video sobre ese tema, pues tenemos el inmenso trabajo de hacer que pase por el Congreso. Senador, ¿por qué su insistencia en cambiar el sistema electoral? Porque, digamos, uno tiene que buscar los problemas donde quedan, no donde es fácil.
fácil hablar de ellos. La corrupción y el clientelismo y la falta de rendición de cuentas de los senadores y representantes, la falta de articulación de las regiones y la población frente al sistema político está basado en el sistema electoral. El sistema electoral no permite que la gente sepa quién es su representante, y la propuesta nuestra es que haya un sistema mixto que permite, por un lado, tener distritos uninominales donde la gente va a saber quién es su representante, y para proteger las minorías un tramo proporcional que garantiza que las minorías no queden desprotegidas, que es un tema muy fundamental. ¿Cómo le fue en Neiva? Usted estuvo presentando exclusivamente ese proyecto allá y creo que en otras ciudades. Cuéntenos esa experiencia. En Neiva fue muy interesante, fue un grupo de jóvenes en la Universidad Surcolombiana. Fue muy interesante porque en realidad este es un tema donde la mayoría de la gente, es como el agua. Los peces en el agua no saben que están determinados por el agua y que respiran dentro del agua, pero aún así los rodea y los determina y determina su comportamiento. Entonces fue muy interesante digamos, como hacer reflexionar a la gente para ver algo que normalmente no ven. Eso es parte importante, digamos, de nuestra labor como congresistas de la UTL, de todos nosotros, para tratar de educar a los ciudadanos de dónde quedan los problemas. Obviamente es un tema muy difícil de que pase, pero digamos, lo importante es que la gente sepa que cuando hablan de clientelismo y corrupción no son simplemente individuos que son corruptos y clientelistas, sino que esa es de la naturaleza misma del sistema electoral. Es decir, yo tuve ocasión en estas visitas de hablar con mucha gente, y mucha gente que tenía esperanza de entrar a la política de una forma diferente, y lo que encontramos fue que el sistema muy rápidamente los termina haciendo hablar de contratos y de puestos y de intercambios que termina haciendo que usted realmente termine colonizando el Estado. Usted termine que cada una de estas personas coge el Estado y yo le insistí mucho al presidente Santos que usted no puede hacer un buen gobierno con un sistema político de esta naturaleza. ¿Se vuelve una cuestión de supervivencia política del sistema? O sea... Claro, es que el sistema está estructurado para eso. Entonces el sistema de incentivos y de castigos es que si usted quiere sobrevivir y se quiere reproducir, le toca someterse a un proceso de contratos y de puestos y de transacciones entre el legislativo y el ejecutivo para que usted pueda eventualmente pagar los costos de la campaña, que son muy agravados por el sistema electoral actual. Bueno, aquí tengo una pregunta de Clemencia López, que le escribe desde Cajicá. ¿Sí? Se lo escribió por internet y le pregunta si hay esperanzas de que se logre cambiar el sistema electoral colombiano. Como se dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es una tarea difícil, yo creo que se vuelve muy fundamental el apoyo del gobierno y de la Mesa de Unidad Nacional. Sin este tipo de reforma no se produce si no hay un gran acuerdo y un gran consenso. Y eso, digamos, hace que esto sea muy difícil porque los que tenemos son los ganadores del sistema actual. Entonces, pues, ahora, como decíamos antes, ese es el problema que hay que resolver. Puede que no sea fácil, pero lo que tenemos que hacer nosotros es intentar resolverlo estando en el Congreso y participando del proceso legislativo. Y a propósito del proceso legislativo, ¿cuál es el proceso que le falta para hacer ley? ¿La radica? ¿En qué momento? Esto es una reforma a la Constitución y son 8 debates en un año, porque eso va en un proceso de 2 periodos seguidos. Entonces son 4 en cada periodo, 2 vueltas en cada periodo, tanto en comisión como en plenaria, y después y Senado y Cámara, y
y después dos vueltas en plenaria. Entonces son 8 debates en 2 periodos seguidos. Jonathan, que tienes la experiencia legislativa, cuéntanos cómo se surte ese trámite. Pues básicamente el senador hace referencia a un periodo legislativo cuando hablamos de un semestre. No necesariamente tiene que ser en un año legislativo. En un año legislativo va de julio 20 a julio 20, son las leyes estatutarias. Pero un acto legislativo tiene la posibilidad de hacer 4 debates en un semestre y 4 debates en el siguiente semestre. Eso parece un poco confuso, pero no lo es tanto. Simplemente es cuestión de tiempos. Más que confuso, es arduo, porque desgraciadamente los 2 semestres no tienen el mismo tiempo. El primer semestre del año legislativo, el primer semestre del año, que es el segundo periodo legislativo, es generalmente más corto. Entonces la oportunidad de poder discutir la norma con mayor fuerza, etcétera, es el segundo semestre de año, lo que viene ahora. Entonces tendríamos que hablar de la posibilidad de discutir el próximo periodo legislativo del proyecto de ley. Ok, bien. Bueno, y aquí hay otra pregunta, y es si las iniciativas presentadas por usted son apoyadas por el resto de senadores y representantes de la bancada. Es muy curioso porque, por ejemplo, tal vez la experiencia más nuclear que tuvimos fue la ley estatutaria de participación. Y en realidad ahí tuvimos un apoyo, y no solo un apoyo, sino un activo aporte por parte de Alfonso Prada en la Cámara como ponente de la Comisión Primera de la Cámara, y Jorge Londoño como ponente en la Comisión Primera del Senado. Y ellos fueron muy activos y acompañaron todo el proceso. Con Jorge Londoño iniciamos en noviembre del 2010 en un foro que hicimos sobre este tema, y de ahí arrancó después cuando Fabio Londoño propuso la idea de hacer la ley. Fabio Velázquez, que fue extraordinariamente clave para todo este proceso, porque sirvió de eje para coordinar la sociedad civil, que estuvo muy presente en todo este proceso. Entonces, digamos, yo creo que hemos colaborado más en las iniciativas legislativas que en el resto de cosas, lamentablemente. Bueno, el tema del Partido Verde, vamos a ver, si nos alcanza el tiempo lo tocamos, pero vamos a recordar que se hizo una página web precisamente para tener todos los documentos del proyecto de acto legislativo de esta reforma del sistema electoral, la simulación, el material gráfico, toda la documentación, la cual se puede consultar en www.sistemaelectoralmixto.com. Y bueno, entonces en estos momentos vamos a ver el video que se hizo precisamente para difundir y socializar esta propuesta. El voto es vital para la democracia. Sin embargo, en Colombia existen problemas del sistema electoral que impiden su efectividad, como sucedió en elecciones de Senado y Cámara de 2010. Los candidatos terminaron convertidos en un número y un logo en un confuso tarjetón, mientras las propuestas pasaron a un segundo plano. De los 29 millones de personas que podían votar, menos de la mitad acudió a las urnas. Es decir, una abstención del 56%, 14% de los votos fueron nulos y el 5% no marcados. Pero los problemas no terminan aquí. Actualmente, los candidatos deben buscar votos en amplias zonas del país, lo que se traduce en clientelismo, costos elevados de campaña, poca claridad en la procedencia de los recursos y, lo más grave, se desvanece la representación. Hoy en día, la relación es distante. Es un privilegio para cualquier ciudadano acercarse a un congresista. Incluso, el ciudadano no sabe quién lo representa y, es más, el representante no sabe a quién rendirle cuentas. Todo esto hace que muchas veces el legislativo pierda efectividad para impulsar reformas de interés colectivo que tengan impacto en la comunidad. La participación ciudadana se ve limitada al voto y no trasciende al control ciudadano sobre la gestión del elegido, ni a una rendición de cuentas por parte de los legisladores. A lo largo de la historia del país, cada 4 años se ha repetido lo mismo. La solución puede ser simple.
Cambiar el método con el cual se elige a los congresistas. Existen 3 tipos de sistemas electorales en el mundo: el mayoritario, el proporcional y el mixto. Estados Unidos y Reino Unido tienen un sistema electoral mayoritario, cuya gran ventaja es facilitar al votante el proceso de elección y permite identificar claramente quién representa a quién. Esto redunda en mayor control del poder legislativo, mayor rendición de cuentas y un sistema mucho más simple de castigos y recompensas a la gestión. Sin embargo, tiene sus defectos. Propicia el bipartidismo, lo cual dificulta la expresión de las minorías políticas. Actualmente, Colombia tiene un sistema electoral proporcional. Su principal problema es que resulta poco representativo debido al gran tamaño de las circunscripciones departamentales para la Cámara y a la gran circunscripción nacional para el Senado. Nuestra propuesta es que Colombia avance en un sistema electoral mixto, que combina las virtudes del sistema proporcional y el mayoritario como ya ha sido aplicado en varios países. La novedad que plantea el sistema mixto es la introducción de curules por medio de circunscripciones más pequeñas llamadas distritos electorales uninominales, conocidos como DUN. Esto en combinación a otras curules elegidas por un sistema proporcional similar al vigente, lo cual permite proteger a las minorías políticas. Con este sistema, el número de representantes aumenta un poco. Las curules en Senado permanecen en 102 y en Cámara aumentan 9 curules, por un total de 182 representantes a la Cámara. En ambos casos, la proporcionalidad siempre será 60% curules por DUN y 40% por sistema proporcional. Veamos brevemente qué ocurre en cada tramo. Para Senado, se organizarán distritos electorales cada 820.000 habitantes y para Cámara cada 410.000 habitantes. Los distritos se crearán respetando criterios históricos y geográficos. Cada partido postulará un candidato en cada distrito y ganará quien obtenga más votos. Gracias a esto, cada distrito tendrá un tarjetón donde se identifica claramente a cada candidato. Y como cada distrito elige solo un representante, los ciudadanos sabrán con exactitud quién los representa. Al disminuir el tamaño de las circunscripciones se reduce sustancialmente los costos de campaña, localizando mejor la representación con más visibilidad y transparencia. Pero lo más importante, promueve una sociedad civil más participativa, con la capacidad efectiva de acompañar el trabajo del legislador. Ahora, si nos basáramos únicamente en distritos uninominales, tendríamos una debilidad: la tendencia al bipartidismo. Por esa razón, es necesario buscar un mecanismo para proteger a las minorías políticas y garantizar su posibilidad de expresión y decisión en el Congreso, un objetivo de la Constitución del 91. Por esto, el 40% de las curules serán elegidas por el sistema proporcional. Veamos cómo serán elegidas estas curules. Recordemos, en los distritos uninominales ya existe un ganador por mayoría. Sin embargo, esto no quiere decir que los votos de los candidatos no elegidos en los DUN se pierdan. Por el contrario, estos votos se suman resultando un número total de votos con los cuales se elegirán a los representantes y a los senadores a partir de listas cerradas, inscritas previamente por cada partido. En este caso, las curules se adjudicarán proporcionalmente. Acogernos a un sistema electoral mixto plantea muchas ventajas. Disminuye el costo, reduce el clientelismo, garantiza transparencia, contacto y una relación más estrecha entre el ciudadano y su representante. Dinamiza procesos participativos y focaliza la responsabilidad del elegido a una jurisdicción específica. Con su apoyo haremos este proyecto una realidad. Un paso adelante a una Colombia más dinámica, transparente y participativa. Bueno, entonces ahora, senador, otra ley en la que su equipo trabajó con su liderazgo es el tema de la ley de participación que usted ya nos mencionó. Cuéntenos cuáles son las novedades que trae esta ley. Esta ley de participación, digamos, es la más, recoge